Dios les bendiga. Le damos la más cordial bienvenida, ¿verdad? A un episodio más de A la Mesa. En esta ocasión, una edición de Mujeres Discipuladas. Y hoy tengo el privilegio de sentarme en esta mesa con una hermana con quien he tenido el privilegio de compartir la escritura, de crecer junto a ella y de que de este lado de la eternidad el Señor me permita caminar y crecer juntas. Hoy me acompaña mi amiga Angie Vargas. Gracias, Jessica. Para mí igualmente es un privilegio compartir contigo, ¿verdad? En este lado de la eternidad, como tú dices, que tú seas una de mis compañeras de viaje, es una bendición. Amén. Y una bendición estar aquí para compartir con todos los que en esta ocasión nos van a escuchar. Claro que sí. Angie, estuvimos compartiendo en la sección anterior de A la Mesa, estuve junto a Nando, y pudimos hablar un poco sobre el tema que estuvimos atravesando durante todo el año de Segunda de Pedro. Y cómo esta carta que Pedro había dejado escrita para todos los creyentes que teníamos la misma fe, nos ayudaba, nos servía, evitaba que cayéramos en una falsa doctrina, que no diéramos fruto, que estuviésemos y anduviésemos ciegos. Cuán importante en este tiempo es que nosotros podamos crecer en el conocimiento de Cristo. Así que hoy yo quisiera, ¿verdad?, añadir un poco más sobre esta carta y por qué Él nos dice que Dios nos ha dado todas las cosas, nos ha dado unas promesas gloriosas. Bueno, me gustaría leer, ¿verdad?, rápidamente el versículo. Claro que sí. Para que nuestros hermanos pudieran ver. Se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 1, y la palabra del Señor dice de esta manera: Yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, en la versión NTV, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Quiero detenerme aquí un momento porque precisamente en esta semana, compartiendo en la célula, una de las peticiones de una de nuestras hermanas fue que ella quería más paz, que ella quería tener más gracia. Y cuando les recordé los versos, luego ella me dice: wow, Jessica, gracias, porque detenerme en la palabra y recordar que lo que tengo que hacer para obtener más paz y más gracia es seguir creciendo en el conocimiento. Amén. Puedo decir que luego de haber estado en la presencia del Señor y en su escritura, salí renovada. Y esas son las cosas que nosotras tenemos que hacer diariamente, ¿verdad?, para poder seguir creciendo en Él. Luego dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Y que muchas veces pensamos que nosotras no tenemos todas las cosas para culminar la carrera o para continuarla. Y la palabra nos dice que sí, que Él nos ha dado todo, y Pedro nos dice que sí. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense. Y aquí Pedro nos hace un señalamiento importante, y es que tenemos que esforzarnos. Aunque se nos ha dado todo de gratis. Así es. Pero sí con un costo altísimo, porque fue por la sangre de nuestro Redentor que lo recibimos y fue por gracia. Hay algo que Él nos pide que tenemos que hacer, y es esforzarnos al máximo por responder a las promesas de Dios. Y aquí va una escalerita que nosotras hicimos, y es complementando a la fe que hemos obtenido con una abundante provisión de excelencia moral o virtud. Y esa virtud con conocimiento, el conocimiento con control propio,
con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios y la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. En la vez anterior estuvimos discutiendo, ¿verdad?, el cómo esa fe nos había sido dada y era un regalo. Así es. Pero luego de eso teníamos que añadirle esa virtud, esa excelencia moral y el poder accionar esa fe. Esa fe que se veía con hechos. Es una fe puesta en acción. Pero luego de lograr esa fe, de ponerla en acción, que no solamente creí en Cristo, creí en su palabra, sino que accioné. Cuando el Señor dice, no, ahora tú eres una nueva criatura, ahora tú puedes bendecir a otros. Cuando yo me muevo a bendecir a otros, pues yo estoy ejerciendo esa fe. Pero dice que no me puedo quedar ahí como creyente. Necesito crecer en el conocimiento. ¿Qué significa, Angie, para ti el conocimiento? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra que es el conocimiento? Pues mira, Jessica, como tú bien estabas compartiendo y como nos dimos cuenta al leer la palabra conocimiento se repite muchas veces en esos primeros versos. Claro. Por lo tanto, es bien importante. No podemos, ¿verdad?, obviarla. Y el conocimiento de Dios en la palabra es bien diferente a lo que nosotros por ahí definimos o entendemos por conocimiento. Muchas de nosotras pensamos, ¿verdad?, o hemos estudiado que el conocimiento es algo exclusivamente intelectual, es adquirir una información de manera intelectual, ¿verdad? Es la búsqueda de la verdad. Pero en la palabra, la definición de conocimiento es mucho más que eso. Claro. Implica intimidad. Implica conocer íntimamente algo o a alguien. Y en este caso, ¿verdad?, es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es que tenemos que crecer no en conocer información, sino en intimidad con Dios, en el conocimiento de Jesús. No es lo mismo saber de Jesús que conocer a Jesús, ¿verdad? Claro. No es lo mismo cuando tú sabes de algo a que tú dices, yo lo conozco porque he compartido, porque he intimado, porque he profundizado en una relación con esa persona. Y tan es así que la palabra conocimiento se usa en la Biblia, ¿verdad?, cuando vemos en Génesis, para describir la relación entre un matrimonio, ¿verdad? Claro. Y Adán conoció a su mujer y dio a luz, ¿verdad? Su primer hijo, Eva dio a luz su primer hijo. Está implicando intimidad. Está implicando relación. Claro. Y ese, ¿verdad?, es el verdadero conocimiento que nos enseña la palabra. Crecer en intimidad, crecer en nuestra relación con Dios. Pero, entonces, ¿cómo hacemos eso? El Señor nos ha dado unos medios de gracia, ¿verdad? Claro. Para crecer en ese conocimiento. Y es a través de su palabra. Claro. Y en medio de este tiempo, Angie, ¿verdad?, si nosotros ponemos lo que es la Escritura y ejemplos que la Escritura nos dé sobre mujeres que hayan hecho lo correcto, que hayan crecido en ese conocimiento y se haya visto el fruto de eso, ¿quiénes podemos hablar o decir que intimaron con Jesús, que le conocieron, que estuvieron con Él, que anduvieron con Él? Y no meramente escucharon de Jesús. Exacto. O simplemente tuvieron una experiencia con Él, sino que intimaron con Él. ¿Qué ejemplo de mujer tú escogiste para esto? Cuando yo estaba pensando en este tema, rápidamente vino a mi mente María de Betania, la hermana de Marta, ¿verdad? Sabemos la historia. Jesús era amigo íntimo, ¿verdad?, de ese grupo de hermanos, de esa familia que estaba compuesta por María, Marta y Lázaro. Claro. Así es que él acostumbraba a visitarles y nos cuenta la historia, ¿verdad?, de que María hacía algo que para nosotros, ¿verdad?, es bien importante que conozcamos y que podamos imitar, porque Jesús, ¿verdad?, la elogia por eso. Y podemos ver un contraste también entre su hermana Marta, aunque ella había conocido a Jesús, pero tal vez no estaba creciendo en ese conocimiento, Claro. en ese ejemplo, ¿verdad?, que nosotros vemos. Sabemos que Jesús llegó a la casa y nos dice que María hizo 4 cosas bien importantes. La primera que hizo fue que se sentó. Ella dejó todo
ella separó ese momento para Claro. Jesús. Dice que se sentó y que se sentó a sus pies. Claro. Es algo que muestra intimidad, un momento íntimo, un momento, ¿verdad?, de cercanía, de relación. Y en medio de este tiempo, qué necesario y a la misma vez complicado puede ser para mucha gente tal vez detenerse. Exacto. El tomar el tiempo y decir, para conocer al Señor, yo tengo que detenerme. Así. De mi afán, de mi trabajo, de las redes, de tantas cosas que pueden llamar mi atención y tomar mis prioridades. Pero María entonces nos da un ejemplo de que ella, dentro de todo lo que podía hacer o podía escoger en ese momento, ella se detuvo. Ella se detuvo a los pies de su maestro. Otra cosa importante que el pasaje, ¿verdad?, que está en Lucas 10, para los que lo quieran buscar, Lucas 10, 38, y estudiarlo a profundidad más adelante, dice que María escuchó sus enseñanzas. Se detuvo a escuchar, Claro. a escuchar atentamente. Sí. ¿Cuánto necesitamos detenernos a escuchar la voz de Dios, ¿verdad?, a través de su palabra y a través de la oración? Me encanta porque tantas veces que el Señor dice que escuchemos. En la palabra tantas veces que dice, oye, escucha. Ujú. A veces nos lo dice 2 veces para que estemos atentos a algo. Y no nos detenemos y necesitamos detenernos a escuchar. Escuchar no es lo mismo, ¿verdad?, que simplemente oír por oír. Correcto. Sino es, yo estoy prestando toda mi atención en escuchar. Necesitamos detenernos Eso a es hacerlo. así. Recuerdo, no el salmo exactamente, pero hay un salmo en que Dios le dice al pueblo de Israel, si tan solo me hubieses escuchado, yo te hubiera saciado con lo mejor de mi banquete. Claro. Pero no me escuchaste, ¿verdad? El pueblo de Israel era un pueblo que no escuchaba, que era terco. Se parece a nosotros. Como nosotras, eso es así. Yo creo que en todo esto las primeras ministradas somos nosotras. Sí. Así es que tenemos que detenernos, claro, y detenernos a escuchar. Y hay algo que Jesús dice, una oración bien importante que Jesús dice, y es que ella, al hacer eso, demostró y descubrió lo que era más importante. Wow. Y cuando tú hablabas ahorita de las prioridades, ¿verdad? Ella pudo hacer eso porque ella descubrió lo que era más importante, lo que era más valioso. Para ella. Para ella, como decía Pablo, yo estimo todo por basura con tal de conocerte a ti, Jesús. Amén. Y ella no dudó, ¿verdad? Porque ella descubrió lo que Claro. era más importante y Jesús dice, y no le será quitado. Qué rico saber que cuando nosotros atendemos al Señor, escuchamos su palabra, nosotros entonces tenemos una promesa de que el Señor no nos va a quitar eso que nosotros escuchamos atentamente, nos detuvimos y lo disfrutamos en la intimidad con Él. Podemos estar seguros. Angie, entonces, alguien que hubiese hecho o hizo lo opuesto a María. Pues mira, yo pensé en 2 personas. Pensé obviamente en el contraste con su hermana porque ella está en la misma, ¿verdad? En la misma historia. Vemos que por el contrario, Marta, aunque era bueno, ¿verdad?, que ella fuera hospitalaria y servicial, no estaba, como hablamos ahorita, estableciendo las prioridades. Claro. Y por algo bueno se estaba perdiendo de lo mejor. Claro. Entonces, dice la palabra la caracteriza de varias maneras. Dice que estaba distraída. Ella estaba distraída con algo bueno, pero estaba distraída. No pudo, a la diferencia de su hermana, descubrir lo que era más importante. Y quería añadir que María entonces se convirtió en una adoradora, ¿verdad? Claro. Porque después vemos el ejemplo de cuando ella unge y adora a Dios, ¿verdad?, ungiendo sus pies. Luego dice también que se veía preocupada. El Señor le dice, estás preocupada, estás inquieta, claro, estás distraída. Claro. Y entonces se queja. Y cuando se queja es que el Señor le dice,
Marta, estás preocupada, estás inquieta, estás distraída, estás ansiosa, ¿verdad? Y eso es algo que muchas experimentamos hoy en día. Así es que cuando estamos experimentando esa ansiedad, nos podemos preguntar, ¿estoy deteniéndome? Sí. ¿Estoy escuchando la voz de Dios? ¿Estoy creciendo en el conocimiento de mi Señor, en esa intimidad con Dios? Y nos vamos a contestar, ¿verdad? Que tal vez estamos distraídas o preocupadas o inquietas con algo y necesitamos detenernos. Me encanta porque la realidad es que las dos estaban en el mismo lugar. Ambas estaban haciendo cosas para Cristo. Así es. Tenían a Cristo en su casa, no era que no lo tenían, y muchas veces nosotros podemos tener al Señor, ya hemos recibido todos los regalos, todas las promesas, la realidad de la fe, de su verdad. Hemos accionado cosas virtuosas como Marta estaba haciendo cosas virtuosas, pero en ese momento estaba afanada, estaba distraída y podía perder lo más importante. Qué bueno saber que Cristo le amó tanto que aun cuando ella fue a quejarse delante de él, simplemente él le amonesta con amor. Así. Diciéndola y dirigiéndole a que su hermana, de quien ella se estaba quejando de que no la ayudaba, entonces podía adquirir y estaba adquiriendo lo que jamás le sería quitado. Y si Marta fue inteligente y sabia y adquirió ese conocimiento en ese momento, aunque fue por una corrección, porque nosotros también somos enseñados cuando el Señor nos corrige. Estamos en un proceso. Estamos en un proceso y qué bueno saber que si nosotros amamos la corrección, como dice Proverbio, podemos amar nuestra alma, podemos amar nuestra vida y sí podemos, aunque nos hayamos detenido en el conocimiento, podemos entonces añadir el conocimiento. Y me encanta que hayas escogido a Marta porque quiere decir que en ese momento, cuando Jesús le corrige y le llama la atención, que muchas veces nosotras nos quejamos, que tú decías, mientras hablábamos, decía, eso puede ser un termómetro para nuestra vida. Exacto. Cuando estamos quejosas. ¿Cuántas de nosotras nos quejamos? Ay, mira lo que pasó. Y eso puede ser un termómetro para nosotros decir, no estamos mirando lo más importante. Tenemos que detenernos. Cuando nos encontramos quejándonos por todo, es un indicativo de que, espérate, tengo que detenerme, tengo que ir a los pies del maestro, tengo que escuchar su voz. Claro. Porque la queja no es de Dios, definitivamente. Y nos dice cómo está nuestro corazón, ¿verdad? Claro. De nuestro corazón sale queja o sale gratitud. Claro. O sale adoración, que fue lo que salió del corazón de María. Pero como tú dices, sí vemos que ella aceptó esa corrección. Claro. Porque más adelante, ¿verdad? Y eso nos da esperanza a todas. Más adelante vemos cómo ella reaccionó en otro evento importante, que fue ante la tumba de su hermano Lázaro, ¿verdad? Cuando Jesús viene, vemos que ella corre a sus pies. Claro. Vemos que ella declara que Él es el Salvador. Vemos que ella está clara, Señor, yo sé que si tú hubieras estado aquí lo hubieras sanado. Y ella estaba declarando con fe y el Señor le muestra, ¿verdad? Jesús le muestra, yo soy la resurrección. Claro. Que Él es la resurrección. Y yo creo que sí, que Marta aprendió la lección y eso nos da esperanza a nosotras, ¿verdad? Claro. Que aunque fallamos a veces en esas áreas, no podemos darnos por vencidas. Tenemos que seguir creciendo. Tenemos que seguir buscando dar ese fruto, ¿verdad? Y crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Y muchas veces, ¿verdad? Estamos en marzo, ¿verdad? No sé cuándo saldrá esto al aire, pero muchas de nosotras hicimos resoluciones a principio de año. Y mientras va pasando el tiempo, a veces puede suceder, ¿verdad?, que nos sentimos que nos hemos estancado en alguna área. Claro. Queríamos crecer más en el Señor, crecer más en un área, pero pasó algo, ¿verdad? Y mi consejo es no te detengas, no te rindas, levántate. Dios es un Dios de oportunidad y siempre, ¿verdad?, podemos crecer y en su palabra y volver a Él. Y Dios, como hizo con Marta, nos corrige y nos recibe con amor. Amén. Qué bueno saber que el Señor nos da estas oportunidades y que nos da la oportunidad
de ser santificadas. Es un trabajo que el Espíritu Santo sigue haciendo en nosotros. Así que si nos seguimos esforzando, si seguimos añadiendo ese conocimiento, el Señor va a seguir haciendo la obra en nosotros. No nos detengamos. Si caemos o hacemos algo incorrecto en cualquier proceso que estemos, recordemos que aquel que nos salvó, que aquel que nos llamó, es el mismo que va a proveer para nosotros la salida en ese momento y nos va a enseñar. Si somos sabias y sabios en abrazar la corrección del Señor, vamos a poder seguir creciendo hacia el próximo escalón. Así que hasta aquí les dejamos en esta oportunidad, y en el próximo entonces añadiremos a la escalera el dominio propio. Dios les bendiga, y ha sido un privilegio, Angie, estar contigo. Muchas gracias. Igual, gracias. Dios les bendiga.